¿Listo? Entonces cuénteme quién es usted y un poquito de su finca, el nombre, la ubicación y qué variedades tiene, qué altura está. No, pues yo soy de la vereda Palmera, me llamo Julio Ramos Paya y pues la finquita que yo tengo se llama El Brillante y nosotros siempre trabajamos ahí como entre familias, ¿sí? Y yo no he hecho ni trabajadores, lo más yo tengo es ahí la misma familia y lo que más trabajo es yo porque ya como somos los dos nomás más que estamos ahí, entonces nos toca a nosotros porque los hijos ya están dependizados en otras partes, entonces ya no es mucho lo que se hace, pero sí hay yo para no que me dañen el cabecito, pues yo con la misma mano yo me pongo diario allá, hasta en un mes bajo cogiendo el café ahí. Sí, así es lo que trabajamos nosotros ahí. Sí. Y la finca, ¿cómo se llama y en qué vereda está y a qué altura está? Pues la finca se llama El Brillante y es en la vereda de La Palmera. Y la altura sí, yo casi no le tengo, pero la altura está como de 1900, está en la altura. Qué haces tú diferente en tu finca a otras fincas? ¿Qué haces de diferente? No, pues así hay diferentes trabajos o... Sí, de conservación, Ah, del sí. tema de aves, de aguas, de árboles, de no uso de químicos, etcétera. No, nosotros ahí lo más que trabajamos es siempre como nosotros nos dicen que es para reforestación, entonces yo tengo potreritos también, ayudo con el ganadito, pero yo ahí las plantas como son árboles, eso los cuido mucho ahí mismo. Eso como en eso es que uno cuida más porque los pajaritos también llegan y en el café también es lo mismo. En el café también yo ahí en partes tengo, mejor dicho, como casi montaña de puros guamos. Y así otra clase de palos también tengo ahí. Ok, y cuéntame, ¿qué hiciste diferente para sacar ese microlote? Pues esa diferencia, ese que tú ves, nosotros pues ahí como le decía, yo trabajo así, trabajo con la familia y ahí el café pues más o menos yo lo cojo y lo dejo y por ahí unos 3 días, yo como casi no conozco mucho yo no había trabajado así y eran los primeros lotes que eso lo sacamos así, entonces eso el que más me ayudaba también era el, un, un muchacho que vive ahí, él es el que más me ayudaba y entonces es el que sabe cuántos días o cuántas horas más o menos tiene eso, pero en todo caso yo ahí el que más le meto la mano soy yo. Sí, él es el que me ayuda ahí en la casa. Yo cojo el café y lo hago llegar y entonces él me lo arregla. Entonces así trabajamos ahí. ¿Y cómo lo secaste? Pues, pues eso es en marquesina. Eso es puro marquesina y eso primero para secar el agua lo colocamos más cerca del, del plástico, de la marquesina y ya cuando se seque todo el café, pues entonces lo baja, donde quede más, le coja más, más poquito sol y así. Bueno, ahora, ¿por qué deben tomar tu café? Los consumidores, ¿por qué deben tomar tu café? Pues porque, pues yo digo que eso sí, yo casi no entiendo de eso, pero en todo caso yo digo por lo que es mejor, porque uno se dedica al café y pues lo hace con ganas.
Entonces yo digo que es por eso, porque uno, pues, como primero, nosotros cogíamos y eso lo íbamos vendiendo aquí en el pueblito y eso uno no se sabe ni por cuánto vende uno el café y ya después de que pasó a subasta emplanada, pues pues eso me animé más a dar por el café. Bueno, ahora dinos algo en lengua que quieras pues hablar y que traduce. Ah, pues eso sí, le digo que eso es un orgullo de nosotros porque nunca habíamos visto un comprador así que haya entrado hasta aquí y uno pues más le agradecemos a los compradores porque ellos son el que nos sacan adelante. Eso es lo que, y también la asociación, porque la asociación es el que nos trajo hasta aquí. Sí, eso es lo que más le agradecemos. Ok, listo, perfecto.